El 18 de julio, en el patio de un convento, el Partido Comunista fundó el 5º regimiento. Venga, jaleo, jaleo, suena la ametralladora y Franco se va a paseo, y Franco se va a paseo. El contenido de la charla, pues bueno, va a ser, en primer lugar, yo, Carlos, me voy a encargar de una presentación que intentaré que sea lo más breve posible, que será un poco un recorrido histórico sobre la causa republicana en nuestro país y el papel, obviamente, de nuestro partido, del PCML, en dicha causa. Y luego, pues, le daré paso a mi camarada Luisa del partido, que se centrará en las cuestiones de por qué una república actualmente, por qué la república tiene que ser popular y federativa, como he dicho, cómo lo podemos lograr, estas cuestiones de actualidad para ahora, ¿no? Así que, sin más dilación, me voy a poner el lío. Insisto, intentaré ser lo más breve posible, pero bueno, creo que es adecuado hacer esta contextualización, este recorrido histórico, y nos tenemos que remontar, obviamente, a la Segunda República, para empezar. El tema de la Segunda República, que a día de hoy sigue dando mucho de qué hablar y tiene muchas repercusiones, lógicamente, porque el final del proceso de la Segunda República fue el final del proceso, mejor dicho, de un movimiento obrero muy fuerte durante la primera mitad el primer tercio del siglo XX, incluso finales del XIX. Había un movimiento obrero en España muy, muy potente y que cada vez avanzaba más y protestaba más frente a un desprestigio de la monarquía borbónica en este momento de Alfonso XIII, su apoyo a la dictadura de Primo de Rivera, todas esas cuestiones, pues acabaron llevando a la proclamación de la República tal día como 14 de abril de 1931. Entonces, esta Segunda República, como nosotros la conocemos, era una república principalmente con un programa reformista, un programa de reformas que pretendían ser revolucionarias, pero que eran reformas, y que su objetivo era básicamente acabar con privilegios de las clases oligárquicas españolas, de las élites españolas, entre las que podemos incluir obviamente a la burguesía, al alto clero, al ejército, etcétera, etcétera. En la práctica, este gobierno, en primer lugar reformista, era un gobierno, pues, como conocemos, más tímido, ¿no? Que si bien tenía en mente estos objetivos en teoría, a la hora de la práctica como que intentaba contentar a ambos lados, a la oligarquía y a las clases trabajadoras que habían puesto su apoyo y habían conmemorado y celebrado el auge de la República. Entonces, pues, es lo que conocemos como el techo del reformismo, ¿no? Cuando solo optas por reformas, pues tienes ese techo. Y un ejemplo concreto, por poner uno, es el tema de la ley de la reforma agraria de 1932, cuya aplicación fue lenta, fue un poco burocratizada, etc. Y bueno, una aplicación un poco frustrante de estas reformas, pero que si bien había esa intención de cambio y de modernización. Con respecto a la cuestión de las nacionalidades, otro ejemplo que podemos encontrar, la Segunda República, por si bien, por ejemplo, y esto lo explicará un poco más en detalle la camarada después sobre por qué decimos federativa, la Segunda República no establecía un marco federativo al reconocimiento de la autonomía, ¿no? Entonces, por ejemplo, cualquier conflicto jurídico que tuviese lugar entre el gobierno del Estado y los gobiernos regionales era zanjado por un organismo centralista, que era el, tiro de chuleta, Tribunal de Garantías Constitucionales de la República, que era un organismo centralista, no federal. También, como veremos luego en el bienio negro, en el bienio de la CEDA y del Partido Radical y tal, el Parlamento Central podía anular, y de hecho anuló, las autonomías regionales, ¿no? Eso serían cosas que nosotros, como una república popular y federativa, no contemplaríamos, pero bueno, dará un poco más de detalle a la Cámara al respecto. Muy bien, la oligarquía frente a esta Segunda República, si bien es verdad que había cedido algunos de sus privilegios, por así decirlo, nunca en ningún momento dejó de plantearse la destrucción de la República, ¿no? En primer lugar, optaron por hacerlo desde un confrontamiento directo, y eso se puede ver como en el golpe de Estado fallido de Sanjurjo en 1932, cuando la respuesta popular impidió que ese golpe de Estado funcionase. La oligarquía, las derechas cambiaron de estrategia y dijeron: intentaremos cargarnos la República desde dentro. Y entonces un señor llamado Gil Robles, que lideraba la CEDA, que era básicamente una alianza de partidos de derecha que no eran republicanos, o nunca se reconocieron como republicanos,
pues se presentaron a las elecciones y bueno, aprovechando que la burguesía había impuesto una ley electoral que hacía unas cosas, unos amaños muy raros con la distribución de escaños según votos, pues al final en unas elecciones ganó la mayoría de derechas. La CEDA permitió el gobierno de lo que se llamaba el Partido Radical, liderado por Lerroux, y bueno, así empezaban una primera fase que tenían ellos de empezar a cargarse la República desde dentro. Obviamente anularon un montón de las reformas conseguidas, y bueno, es lo que da inicio a lo que conocemos como Bienio Negro, en la Segunda República. Por supuesto, como el movimiento obrero estaba tan candente, la respuesta fue espectacular. Y bueno, sobre todo el caso de los mineros asturianos, que aguantaron durante casi un mes entero. Y solo que al final fueron, como ya sabemos, pues tristemente reprimidos, salvajemente reprimidos por el señor Franco, ¿no? Al que el gobierno de derechas del Lerroux mandó expresamente allí a silenciar, ¿no? Con sangre. En fin. La contraofensiva de la clase obrera, como hemos dicho, lo que llevó fue a un aumento mayor de la represión y a que se llenase el ejército de antirrepublicanos por completo, ya preparando esa aniquilación de la república desde dentro. Como he adelantado anteriormente, se anularon autonomías. Y bueno, en este escenario, al final lo que pasó fue que los escándalos de corrupción o lo que fuese llevaron a convocar elecciones anticipadas y la izquierda, aprendiendo de sus errores, concurrió con una candidatura única, impulsada principalmente por el PC de José Díaz, el Frente Popular, que arrasó en las elecciones generales de febrero del 36 y constituyó gobierno. Entonces, este Frente Popular fue lo que a día de hoy seguimos viendo como el mayor caso de progreso en la historia de nuestro país, realmente. Era un proyecto modernizador de la República, totalmente modernizador. José Díaz, por ejemplo, en la presentación de este Frente Popular, en uno de sus discursos, por ejemplo, volviendo al tema de las nacionalidades, proclamaba que este tenía que dar derecho a autodeterminación, entre otras cosas, ¿no? Por supuesto, los fascistas, los oligarcas en general, esta derrota que tuvieron electoral y esta situación ante el Frente Popular, empezaron a conspirar y, como ya sabemos, eso acabó derivando en un golpe de Estado que llevó a una guerra civil en la cual los fascistas pretendían efectivamente cargarse todo lo que no fuese español, según ellos, porque era lo que hacía falta para que España se salvase, etc. Y desde entonces la historia de la República siempre ha estado ligada al antifascismo, siempre ha sido sinónimo de antifascismo y de lucha progresista y de lucha popular, básicamente. Es lo que así comienza lo que nosotros desde el PCML siempre hemos considerado como guerra nacional revolucionaria. Se produce la Guerra Civil Española y nosotros la llamamos Guerra Nacional Revolucionaria. Nacional, ¿por qué? Porque era una lucha de los pueblos españoles contra sus agresores, tanto internos como externos, porque como sabemos, Franco contó con ayuda de los nazis alemanes y de los fascistas de Mussolini en Italia. Y revolucionaria porque el proceso al que se daba lugar con la guerra y las formas que se estaban dando en el contexto de la guerra y las políticas hacia las que se estaba llevando o las que se pretendían llevar desde el Partido Comunista y tal, eran posiciones revolucionarias y se tenía claro que primero había que ponerse todos de acuerdo para ganar la guerra y que esa era la prioridad, ¿no? Y la tendencia conducía a eso. La historia ya nos la sabemos, al final acabaron venciendo los fascistas y bueno, se impuso una dictadura y la causa republicana pretendieron que había acabado. Por suerte no fue así, bueno, por suerte no, sino que, como ya sabemos, nuestro partido se funda en 1964, una escisión del PCE cuando empieza a mostrar, cuando ya es definitivamente revisionista y ha caído en derivas de khrushchevistas tras el 20º Congreso del PQS, y aquí en España Carrillo postulando las teorías de reconciliación nacional con los fascistas que todavía habían matado sin ningún tipo de pudor a un montón de personas, un montón de republicanos y antifascistas, gente progresista en general, y de civiles, pues posturas indefendibles para los marxistas-leninistas, ¿no? Y eso es lo que llevó a que nosotros constituyésemos el PCML, el Partido Comunista de España Marxista-Leninista. Y bueno, ya en nuestra primera línea política, en la primera línea política de nuestro partido, se abordaba el tema republicano y se abordaba desde la perspectiva de una política frentista. Y el tema es que una política frentista que siempre tenía que tener en cuenta la situación política y la situación que teníamos en nuestro partido en cada momento, ¿no?, de nuestra historia. Por lo tanto, a lo largo de los años hemos
hemos propulsado distintas formas de frentes, que siempre eran alianzas tácticas para momentos concretos, ¿no? Según la situación específica del contexto en el que lo intentásemos impulsar. En primer lugar, fue el Frente Nacional Democrático Revolucionario, y el ejemplo más conocido es el FRAP, el Frente Revolucionario Antifascista y Patriota, el cual impulsó el partido y que, bueno, contaba con un montón de organizaciones que lo firmaron y que lo integraban, como de todo tipo, ¿no? De carácter popular de todo tipo. Estaba la oposición sindical obrera, la Unión Popular de Mujeres, la Unión Popular de Artistas, la Unión Popular del Campo, la FUDE, Federación Universitaria Democrática Española. ¿Ves? Estamos tocando educación, estamos tocando campo, estamos tocando arte, estamos tocando el mundo sindical, un poco todo, ¿no? Presidido por Álvarez del Valle y vicepresidido, entre otros dos, pues por dos de nuestros miembros fundadores del PCML, ¿no? Por Raúl Marco y por Elena Odena, que ya han estado con nosotros. Muy bien, el FRAP surge a principios de los 70, en un contexto de una necesidad antifascista de unidad y de dejar las diferencias de lado ante la continua represión de la dictadura de Franco, ¿no? Los 6 puntos principales del FRAP eran prácticamente acabar con la dictadura y con la invasión del imperialismo yanqui en nuestras tierras, instaurar una república popular y federativa, como seguimos reivindicando a día de hoy, la nacionalización de los bienes monopolísticos, la confiscación de los latifundios, la liquidación de los restos del colonialismo español y la creación o la transformación en un ejército popular. Todos estos objetivos, como dice nuestro fundador Raúl Marco en su libro Ráfagas y Retazos, son objetivos que a día de hoy siguen incumplidos y que están pendientes de cumplirse, si bien debido a circunstancias históricas se tengan que formular de alguna u otra manera, pero son objetivos que a día de hoy sirven de guía, por así decirlo, ¿no? Entonces, si bien el FRAP, como sabemos, no consiguió frenar la transición tal y como la querían plantear en los tiempos de Franco, de franquismo con Franco a franquismo sin Franco, sí que la dificultó bastante y es bastante probable que la transición hubiese sido incluso peor sin la existencia del FRAP. Entonces fue una política frentista del partido bastante importante en ese aspecto y que incluso llevó a plantear y a llevar a cabo las acciones armadas de carácter limitado. Acciones armadas de carácter limitado, nunca contra civiles, obviamente, siempre contra objetivos del aparato del régimen de Franco. Perdón, del directo. Y bueno, entonces, aparte del FRAP, cuando al final la transición fue posible debido a, pues al final, la claudicación del revisionismo, el PSOE, el PCE, que al final traicionaron a la clase obrera, como ya lo venían haciendo desde los años 50-60, y que al final pues nosotros estábamos bastante tocados por la continua lucha contra el régimen y que el régimen había impuesto al final esta transición que tanto quería en la figura de Juan Carlos I, pues el contexto había cambiado y desde el partido lo que consideramos es que lo que hacía falta ahora era otro frente republicano y popular diferente al FRAP, algo que el FRAP no podía hacer, y bueno, se constituyó la Convención Republicana de los Pueblos de España, la CRP. Es en este contexto pues, de transición impuesta que he comentado y de la sumisión del revisionismo, ¿no? Que todavía el Estado pues, mantenía esos pilares franquistas en muchos de sus aspectos y había un clima de desmovilización popular que era bastante peligroso, ¿no? Y que se consideraba que no se debía impedir que se siguiese esa tendencia. Y desde entonces nuestra política frentista, igualmente ligada a la República como siempre, pues ha pasado por muchos aspectos. Obviamente se hizo una oposición tajante y constante a la Constitución del 78, se denunció la trampa que contenía de que no recogía la cuestión, no dejaba decidir al pueblo sobre lo que quería, no dejaba que se reivindicase la República, sino que simplemente aceptaban que como en la Constitución ya venía que en un artículo que la forma de modelo de Estado era la monarquía y que eso ya lo estaban votando, como lo que reconoció Alfonso Suárez hace unos años que salió a la luz, que efectivamente veían que hacían sondeos y que la opción republicana tenía obviamente muchísimas fuerzas, entonces pues si no sometieron a referéndum eso, no lo iban a hacer porque a la burguesía no le interesaba.
nos la metieron doblada con esa Constitución. El partido, muy consistente con sus posiciones de toda la vida, sus posiciones históricas, estuvo muy en contra. Y hasta el día de hoy la causa republicana ha seguido viva en mayor o menor medida gracias a organizaciones como por ejemplo la Federación Republicanos y bueno, la celebración de manifestaciones como la de mañana, el 14 de abril, la cual desde el partido siempre hemos intentado impulsar lo máximo posible, o la del 6 de diciembre, ¿no? La manifestación contra la Constitución monárquica. Y bueno, yo sin más, que tampoco me quiero extender mucho más, con esto doy por concluido este repasito histórico que creo que ha puesto, pero haberlo explicado lo mejor posible, de manifiesto la importancia de la causa republicana y cómo ha estado siempre ligado a nosotros, al PCML y a sus juventudes, a la JCML, y cómo es un frente popular o una posibilidad de frente popular muy importante para reivindicar en nuestra política y en nuestra táctica, ¿no? Como partido. Y ya sin más, yo ya me callo y cedo la palabra a mi camarada del partido, a Luis San Martín, que nos va a hablar, como he dicho antes, en la intro de específicamente cuál es el contexto actual, por qué reivindicamos actualmente una república popular y federativa, cómo la podemos lograr, ¿no? Así que yo sin más, me callo y cedo la palabra a mi camarada. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos, que no os he dicho nada. Pues muy bien, Javi, la introducción histórica. A ver, el partido siempre ha reivindicado la república porque es una forma de Estado, digamos, como objetivo táctico, porque lo que nosotros reivindicamos es el socialismo, estratégicamente, pero como objetivo táctico una república es la forma más democrática de Estado, pero luego es que en España tiene unas connotaciones sociales, políticas, económicas muy importantes que no podemos dejar de lado, ¿no? Entonces, y sobre todo también es una gran victoria de la Unidad Popular, la República, la Segunda República y la primera, porque la primera fue después de una revolución, la gloriosa, que echó a los Borbones, otra vez a esos Borbones que se estaban llevando el dinero con los ferrocarriles y con todo esto, y echó a Isabel II y, en fin, bien echada, e intentó poner en marcha la Primera República, que duró 11 meses, pero que también fue una república de mucho progreso y de ideas todavía no se pudieron poner en práctica. El problema más gordo fue la discusión entre una república centralista o federal. Entonces eso les creó bastantes problemas y no pudieron llevarse a efecto pues prácticamente ninguna de las ideas que se tenía, pero sí que fue una época progresista porque provenía de una revolución popular donde el pueblo se levanta contra tanto atropello de la monarquía e intenta crear un régimen que fue algo frustrado pero que nosotros reivindicamos. La Segunda República fue una victoria y las victorias nuestros enemigos quieren taparlas, es evidente, quieren borrarlas de la historia y por eso nosotros la reivindicamos a tope. La Segunda República la reivindicamos porque es la gran victoria de nuestro pueblo, que fue ahogada en sangre porque no podía ser de otra manera y defendida a capa y espada por el pueblo y por los pueblos de España, ¿no? Entonces, es importante verlo así, porque la república en sí, como cualquier cosa, formalmente no es nada. La república le podemos poner apellidos cuando hay una correlación de fuerzas que nos ayuda a poder decir que puede ser popular, que puede ser federal o federativa. Es decir, la república en sí es una forma de Estado, el contenido se la da el pueblo. Y si nosotros tenemos una correlación de fuerzas fuerte, como teníamos en la Segunda República, un movimiento obrero fuerte, la gente en la calle, yendo a los mítines republicanos, con una situación de participación, no plebiscitaria, sino de participación real en la construcción de un régimen nuevo, que fuera un régimen de todos los trabajadores y que fuera un régimen que acabara de una vez por todas
con una monarquía que estaba ya en descrédito total. Eso es muy importante porque gracias a esa movilización popular la Segunda República pudo afrontar una serie de reformas que tocaban el corazón mismo del régimen anterior. Tocaba a la Iglesia, tocaba al ejército, tocaba la propiedad privada, tocaba cosas muy fundamentales, ¿no? El que los recursos no fueran solamente privilegio de las clases dominantes, sino que los recursos existentes estuvieran al alcance del pueblo, como la educación, como la cultura, haciendo las misiones pedagógicas. Es decir, la República para nosotros tiene ese contenido social y nosotros ahora mismo tenemos que hacer un esfuerzo porque esa República que venga tenga ese contenido social. Y para ello nuestro objetivo es crear tejido social republicano, porque ahora mismo, tal y como estamos, si llega una república, será una república que será la clave de bóveda del régimen capitalista. No será una república como la Segunda República, de cambios y de progreso y de cambiar la legalidad vigente a favor de nuestra clase. No, será una república de la oligarquía, porque ahora mismo tenemos una correlación de fuerzas en la que nosotros vamos perdiendo, nos están arrebatando terreno las clases dirigentes y nosotros tenemos que revertir esta situación. Ahora mismo nuestra tarea es revertir esta situación, ir quitándoles o cogiendo terreno de esas clases dirigentes para cambiar una serie de marcos jurídicos que van en contra de nuestros intereses, que no nos dejan ya, que son incompatibles con la vida, porque hay marcos jurídicos como el de la vivienda, simplemente, que la conocemos todos, que es increíble. O sea, la propiedad privada, que un señor tenga 18 pisos, está por encima de que una persona con su familia pueda tener un hogar y una casa donde vivir. O sea, que es una legalidad tan en contra, bueno, es una legalidad, ya para ser claros, que legaliza la explotación, y con eso ya lo he dicho todo. A ver, legaliza la explotación del hombre por el hombre. Esa es la legalidad que tenemos ahora. Y nosotros tenemos la necesidad de revertirla. Y nosotros solos no vamos a hacerlo. Tiene que ser con todas las capas populares, en principio, con todo, digamos, con todo el conjunto de nuestro pueblo. Y entonces es esperar, hijos, porque ahora quiere unirse uno y ya me he descolocalizado. Bueno, pues eso, ¿no? Entonces nuestra misión ahora mismo es esa, es acumular fuerzas, es cambiar el signo, es que la gente no tenga miedo, porque el miedo nos hace retroceder. Es decir, yo tengo miedo a perder, a no tener trabajo, a no sé qué, entonces cojo lo primero que me den, al precio que me den. Yo tengo miedo a que si hago algo resulte que demasiado izquierdista o demasiado en defensa de mis intereses vengan los de arriba y me aplasten, porque los de arriba son muy fuertes. Este sentimiento que tenemos hay que eliminarlo, porque ellos no son fuertes, nosotros somos la mayoría social, nosotros somos más a nivel de número, somos más fuertes. Ellos tienen el poder gracias a que nosotros nos callamos y a que nos asustan y a que nos meten en la cabeza una serie de ideas contrarias a nuestros propios intereses y que nosotros defendemos. Es decir, la lógica del capital es esa. Es una sociedad injusta en la que vivimos. Unas clases tienen todos los recursos, mientras que las otras no tienen ningunos. Y para que esa sociedad injusta la aceptemos, hay dos maneras: la coacción y el consenso. No solamente con represión vive el hombre, no. Ellos utilizan la represión en momentos muy definidos, pero lo que sí utilizan con mucha facilidad es el consenso, el convencernos de que esto es lo mejor, de que
a ver, de que el individualismo es lo perfecto, porque, a ver, nosotros somos los dueños de nosotros mismos, de que lo colectivo lo que pasa es que nos quita libertad, de que lo permanente no vale, porque, a ver, que ahora mismo lo importante es las cosas de usar y tirar, no nada que signifique algo, los valores los trastoca. Y esta ideología, esta filosofía que nos transmite, nosotros la transmitimos a nuestra vez. Y nosotros, por ejemplo, en el campo popular, ¿qué hacemos? Pues en vez de ir a una asociación de vecinos ante un problema de nuestro barrio, de nuestro pueblo, pues no, hacemos una plataforma de afectados, de lo que sea, afectados por las grietas, afectados por el socavón, afectados por lo que sea. Hemos dejado de ser vecinos para ser afectados, hemos dejado de ser solidarios, colectivo amplio, para ser un colectivo pequeño que con un pisotón lo pueden aplastar y que no le hacen caso porque no significa nada. Para ellos no les importa. Entonces estamos perdiendo, por un lado, esa colectividad, esas asociaciones primarias que nos sirven para llegar más lejos, para unirnos, para organizarnos, para ir en contra, para tener poder, para negociar. Todo eso lo vamos perdiendo y haciendo reinos de taifas pequeñitos y plataformas pequeñitas que disgregan y fragmentan la lucha y que entonces no sirven realmente para lo que queremos, que es avanzar en esa lucha, ¿no? Entonces, esto es importante primero. No podemos, tenemos que estar muy atentos a lo que el capital nos dicta. Es decir, tenemos que estar muy atentos a la lógica del capital para ir en contra de esa lógica. Y eso es lo revolucionario, ir en contra, decía Clara Zetkin, por ejemplo, que cuando a la burguesía le chirría la democracia, le molesta la democracia, es el momento de que la clase obrera defienda la democracia, ¿no? Porque eso es lo revolucionario. Pues eso un poco es lo que tenemos que ir viendo para ir avanzando, viendo lo que realmente... Pero claro, esto es un proyecto de todos nosotros y un proyecto no solo de nosotros. El partido es un vehículo que llega a las clases populares y explica esto para que la gente participe en este proyecto, que tiene que ser un proyecto ilusionante, un proyecto que es para nosotros, un proyecto que es para defender nuestros intereses y tener una vida mejor, ¿no? Yo creo, pero hay que explicarlo, porque hay muchos conceptos impostores que nos han robado la derecha, que nos ha robado el revisionismo, que nos ha robado mucha gente, y hay que estar muy atento en explicar, en que no haya confusión, en que las cosas estén claras. Nosotros tenemos que ser claros y coherentes. Eso es lo más importante. Y no irnos hacia las modas, hacia los partidos, o intentar ser un partido como ahora son los grandes partidos empresas, ¿no? Que aquí nosotros tengamos nuestro frente de tal y nuestro tal y seamos profesionales de la política, ¿no? Nosotros somos militantes que llevamos en el corazón el luchar contra la explotación del hombre por el hombre. Y tenemos una serie de herramientas, de programas, tanto tácticos como estratégicos, para lograr esto. Y entonces eso es lo que nosotros tenemos que empaparnos de ello y lanzarnos a la calle a explicar a la gente lo que queremos y por lo que nosotros luchamos, para que se unan a nosotros y o nos unamos todos, no a nosotros, nos unamos en una gran organización para poder tener, no sé, ese poder que puede tener la unidad popular para enfrentarse a problemas y resolverlos. Porque ahora mismo nosotros nos enfrentamos a problemas y no los podemos resolver. Lo que hacemos en los barrios es paliar los desastres del capitalismo, que el capitalismo genera cada día. Los desahucios, el hambre, la pobreza, la sanidad que no nos atienden. Esto vamos nosotros intentando paliarlo, pero no podemos resolver un problema porque no tenemos poder.
No, nuestra fuerza es todavía muy limitada y no tenemos poder. Pero si nosotros adquirimos ese poder con la organización y con la mayoría, pues sí que podemos cambiar y sí que podemos hacer que incluso ahora mismo simplemente un problema que lo trate una asociación de vecinos, que se mueva bien, que vaya a la federación de vecinos, que con los medios que tiene vaya, digamos, negociando, se puede resolver, negociando, como que a ti te tengan por interlocutor, porque tú tienes fuerza para ser interlocutor y para resolver el problema. No es una cuestión de hacer firmas y mandarlas, no es una cuestión de... No, es una cuestión de hablar con la gente, de crear organización y de que esa organización es la que te va a dar el poder para resolver muchos problemas y para hacer avanzar a la gente. Y los problemas que no se resuelvan, nosotros tenemos que ver que es como consecuencia de la legislación vigente. Porque lo he repetido en muchas ocasiones, pero y existe todavía, vamos, está vivo, es un camarada nuestro de Galicia, que decía que ellos estaban en el ayuntamiento de concejales, no había viviendas para la gente, los bancos tenían un montón de viviendas vacías, entonces fueron a hablar con la Caja de Galicia para negociar el que esas viviendas vacías de los bancos pues pudieran ser, se las cedieran al ayuntamiento como viviendas sociales para alquilar o para que el ayuntamiento las gestionara, ¿no? Entonces fueron allí con los afectados, los concejales y los afectados, porque también los fracasos interesa que lo sepa la gente. Y entonces dijeron, mire, nosotros somos de la Caixa, vosotros hacéis obras sociales, por esa razón y por la razón de que hay muchas viviendas vacías y somos concejales del ayuntamiento, queremos proponeros el que nos cedáis esas viviendas vacías al ayuntamiento para poder gestionarlas en un alquiler social. Entonces los de la Caixa se quedaron así como locos y dijeron, pero eso no es legal. Y entonces nuestro compañero dijo, ¿pero de qué legalidad me hablas? ¿De la legalidad vigente? ¿De los chupasangres que nos están explotando? Claro que no, pero esa es la legalidad que nosotros queremos. Y entonces la gente que venía detrás dijeron, claro, chocamos en la legalidad, no resolvemos los problemas porque hay una legalidad que nos lo impide. Por lo tanto, tenemos que luchar. Nuestro enemigo principal es esa legalidad que la han creado unos señores para envolverse en privilegios y a nosotros nos han dejado con el culo al aire, ¿vale? Entonces es muy importante este tipo de experiencias, este tipo de cosas que tenéis todos, que todos podéis aportar, que tenemos que aportar para ir viendo de ir creciendo e ir llevando nuestra política a todas los barrios, en las fábricas, en todos los sitios, ¿no? Esto es el tema de por qué una república, con un contenido social y el trabajo que implica que la correlación de fuerzas cambie para que esa república pueda ser una república popular, ¿vale? Hasta ahí es un poco la actualidad y el por qué nosotros tenemos un programa en el que damos alternativas. La Federación Republicana hizo un programa táctico que os lo pasaré en cualquier momento. Ahora yo por aquí no sé hacer nada, pero me gustaría mucho que lo tuvierais y os lo voy a pasar a todos para que lo leáis poquito a poco en la educación, en la economía, en todo tipo de las nacionalizaciones, como los sectores estratégicos tienen que estar nacionalizados. Es un programa muy amplio que yo no puedo resumir aquí en poco tiempo, pero que toca todos los temas y que creo que es importante que lo tengáis para que veáis un poco ya más en concreto y en el sector que más os interese, profundicéis y podáis aplicarlo o podéis transformarlo o verlo como la base de la alternativa que vais a dar en vuestro barrio, porque claro, cada uno en su sitio sabe perfectamente cómo hacer las cosas y qué es lo que más puede ayudar a avanzar y lo que no.
Entonces eso ya es una cuestión, hay una política general, pero cada uno en su zona y en su barrio sabe cómo llevarla a cabo mejor, ¿no? Eso es en cuanto a la República Popular. Tenemos que tener una correlación de fuerzas favorable para que pueda ser popular. Y luego lo de federativa, nosotros siempre hemos pensado claro que España es un conjunto de naciones, algunas no han conseguido Estado, como Cataluña, como el País Vasco, como Galicia, que es lo que llamamos las nacionalidades históricas, y el resto, pues, bueno, pues ahora con el estado de autonomía se han conformado ya como, no sé si intereses o cosas, pero bueno, sí, idiosincrasias, Andalucía, todas ellas tienen todos los territorios de España tienen sus diferencias y sus deseos de autonomía y de autogestionarse y de gobernarse por sí mismos. Y entonces, desde luego que por supuesto el partido siempre ha estado al lado de esto, y hemos defendido a capa y espada el derecho de autodeterminación hasta las últimas consecuencias, aunque nosotros somos internacionalistas, pero hasta las últimas consecuencias. Lo que salga, lo que el pueblo diga, eso hay que respetarlo. Pero nosotros hablábamos que siempre hemos pensado en una república federal, es decir, una república que uniera a todas en igualdad a todo el resto de repúblicas que se formaran dentro del Estado, ¿no? Entonces, esto está claro, pero nosotros lo de federativa, que es lo que llama la atención un poco y que vosotros a lo mejor siempre preguntáis, ¿y por qué federativa y no federal? Pues nosotros pensamos que federativa porque suponeros que ya tenemos la República Popular, y estamos ahora uniéndonos las distintas federaciones, haciendo una federación, un estado que es una federación donde se une el resto de los estados, también repúblicas se supone, en una federación que nosotros pensamos que es federativa porque es lo más centralista que hay dentro de las federaciones. Porque la confederación es una unión muy débil, o sea, se une la gente, si no está de acuerdo se separa, es decir, no. Y el federal, hay materias que no tienen, que no están dentro del marco jurídico general de la federación, sino que escapan a ese marco y no tienen leyes marco ni nada de esto para tener una homogeneidad en todo el Estado, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto lo hizo la Revolución Rusa cuando en el 1919, que es la primera constitución o el primer bloque, jurídico de leyes y derechos que hace, ya ahí se llamaba federativa. ¿Por qué? Porque necesitaban homogenizar, necesitaban que no hubiera diferentes opiniones, ¿no? Por ejemplo, os voy a poner para que se os aclare la cosa, una cosa, por ejemplo, Estados Unidos es una república federal y tiene tanto la economía como la defensa como la representación internacional es del gobierno federal, y luego no tiene a lo mejor en algunos aspectos leyes marco para que los diferentes estados desarrollen jurisdicción propia, pero por ejemplo en el tema de derechos humanos no tiene esa ley marco, ¿no? Y por ejemplo hay estados en Estados Unidos que tienen la pena de muerte y otros estados que no la tienen. Eso nosotros no lo querríamos en un momento en el que estamos construyendo, y que esa construcción de la República Popular para nosotros es una construcción hacia el socialismo. Lo que nosotros queremos con esta etapa no es quedarnos en una democracia burguesa en el que nos turnemos un partido y otro y haya avances y retrocesos, sino que lo que queremos es que con este impulso lleguemos al socialismo. Y entonces por eso era elegir la forma de federación más centralista, que más
que más haga que todos los estados avancen a un mismo nivel y que nadie se quede atrás, ¿no? Y todo esto, evidentemente, con democracia interna, se va a votar todas las leyes, todos los federados, todos los estados federados tienen voz y voto y están en igualdad de derechos y deberes, es decir, que hay una serie de circunstancias que no supone que ese centralismo sea imponer nada, sino que democráticamente se hace, pero que sí, de esta manera podemos homogeneizar muchísimo más el avance, porque, ya te digo, no nos vamos a quedar en este paso, queremos seguir adelante y construir el socialismo. Y por eso es lo de federativa. Desde luego, ahora mismo ya os digo que para nosotros es un objetivo táctico muy importante, porque tenemos muchas tareas por hacer. Tenemos al fascismo que nos pisa los talones o que nos avanza, o que le pisamos nosotros ya, porque es un avance tremendo. Mirad Francia, la situación que tiene ahora mismo. No solamente es España, es Europa, ¿no? Y entonces, pues hay que frenar esto, hay que armar a la gente, porque no podemos caer otra vez en experiencias que ya conocemos y que son experiencias muy tremendas, muy terribles, que no me gustaría que se volvieran a vivir ni que las vivierais vosotros. Una dictadura donde no se puede hablar, donde no se puede hacer nada, donde no se puede uno reunirnos, donde no se puede... Hay que vivirlo para saber lo que significa esas restricciones en tu vida diaria, ¿no? Entonces no es, hay que pararle los pies al fascismo, hay que pararle los pies a la derecha, a toda esta izquierda progre que nos dicen que van a resolver y que lo que están haciendo es embellecer la socialdemocracia, y que no plantan cara, hacen una reforma laboral y no plantan cara y dicen no, nuestro programa dice que fuera esta reforma, no, pactan tal, pero siempre por debajo la izquierda revisionista, esa izquierda que nació de la transición, cumplió el papel que le dio la transición, que le dieron los franquistas y los que conformaron esa transición. Le dieron el papel de ser bueno, pues donde iban los votos de frustración de los socialistas, ¿no? Esa era el PC primero y después Izquierda Unida, y entonces, bueno, pues tenía el papel de bombero, el papel de apagafuegos. Es decir, era el que controlaba el movimiento popular para decir, no es el momento, vamos a hacer, cuidado, esto no, porque a ver si se enfadan y a ver que yo tengo, hay ruido de sables, hay no sé qué, hay no sé cuánto, siempre atemorizándonos. Entonces, el retroceso de las capas populares, el retroceso de la lucha viene desde la transición, viene a ver, cuando murió Franco, la gente estaba deseando de que muriera para ser libre, se gastó todo el champán que había en España, se vendió. Es decir, había una correlación de fuerzas favorable para que nosotros hubiéramos empujado y no hubiéramos aceptado lo denigrante que es que un muerto nos imponga otra vez la monarquía borbónica, que el pueblo español ha echado 2 veces, porque no se han ido, los hemos echado una vez y otra vez. Y ahora, por voluntad de un dictador que ha manchado de sangre todo y que nació con las manos llenas de sangre y murió con las manos llenas de sangre de nuestros camaradas, resulta que aceptamos esa monarquía impuesta por Franco, porque Franco quería hacer un genocidio republicano, no quería que quedara en pie nada de lo que habían hecho los republicanos, olvidarlo completamente, enterrarlo. Entonces, este es el problema que tenemos, ¿no? Que nosotros tenemos que luchar en contra de eso, en contra de esa monarquía impuesta, además impuesta burlándose de la voluntad popular, o sea, burlándose de un asesino que se burla
de la voluntad del pueblo, de que hemos echado a los Borbones y de que hemos tenido una gran victoria y hemos hecho una legislación y una constitución que es la del 31 progresista que intenta resolver los problemas de la gente con sus fallos, con su todo, vamos, no quiero decir que la República sea la panacea, no, pero es un avance. Y entonces con eso tenemos que lidiar, tenemos que ser muy críticos con el gobierno de coalición porque realmente están dando la visión de una izquierda que es algo completamente que no defiende los intereses de las capas populares y de la clase obrera, no los defienden para nada. Y entonces esa visión está entorpeciendo el que mucha gente, en vez de venirse con nosotros, que no sabe, que no le llega nuestro discurso, se vaya con el fascismo, que es claro, es bestial, pero es claro. Entonces, sí, yo represento, pero ahora no se puede, la reforma laboral tenemos que hacerla así, tenemos que dejar que despidan, porque claro, si les quitamos el despido, pues ¿qué va a ser de nosotros? Es decir, no nos defienden, está claro. Entonces, por eso necesitamos claramente tener una oposición y sobre todo clarificar las cosas, clarificar quién son ese gobierno de coalición, quién es Podemos, quién es el PSOE, y un discurso claro y coherente en defensa de los intereses de las capas populares y de la clase obrera, fundamentalmente como la fuerza que va, el sujeto político que va a hacer la revolución en España. Y bueno, yo creo que más o menos, no sé si me he ido porque ya empiezo por un texto, pero creo que he explicado lo que es la república, lo que es popular y lo que es federativa. Si os queda alguna duda, pues vosotros preguntáis o intervenís o decís lo que os dé la gana. Pero yo ya termino aquí mi exposición, ¿vale? Pues salud y república para todos. Pues salud y república. Muchas gracias, Luisa. Y bueno, pues con esto damos lo que viene siendo por concluida simplemente nuestra intervención. Ahora vamos a empezar lo que ha hecho la camarada. Nos vamos a hacer el debate de la comunidad. Si alguien quiere plantear alguna duda a la camarada o algún comentario o lo que sea, pues si queréis vamos pillando turnos por el chat. Supongo que todos sabemos cómo funciona el chat. Si no, pues en el ordenador abajo a la derecha tenemos el bocadillito para darle y si es por el móvil, pues también habrá un icono de bocadillo por ahí. Así que si queréis ir pidiendo turnos, pues escribidlo por ahí o si nadie se anima, habláis directamente. ¿Tú quieres pedir turno? Javi, ¿puedo pedir turno? Ah, sí, claro. Dale, Vicky. A ver, yo tenía una pregunta. De aquí que no te oímos. Bueno, espera, me pongo aquí al lado. Si te caes. A ver, que yo tenía una pregunta relativo al reciente fenómeno de derechización política que está habiendo en general en el panorama y que obviamente está afectando también a determinados espacios progresistas y que incluso posiciones claramente burguesas se están dando en espacios que se supone que son progresistas, son de clase. Podemos poner el ejemplo de la cuestión nacional, como hay quien defiende directamente la idea de España una Grande y libre. España una grande y libre, o incluso llegando a defender la bandera de la monarquía y de la dictadura. Entonces, en ese sentido, ¿qué explicaciones le encontrarías tú a ese fenómeno, por preguntarlo? Yo, Sí. Javi, que te conteste, Javi. No sé cómo. No, supongo. Javi, di tú, bonito. Dale tú, ya es luego la siguiente. A ver, yo creo que el problema más grande que tenemos es la confusión. Yo no sé si estamos confundidos porque reina el Borbón o reina el Borbón porque hay mucha confusión y no lo hemos podido echar todavía, pero las dos cosas creo que son fundamentales. No sé, lo que preguntas evidentemente cuando hay
la correlación de fuerzas o la lucha de clases, digamos, hablando claramente, va en dirección a retrocediendo, es decir, nosotros vamos perdiendo terreno, todos los espacios, incluso espacios que podían ser nuestros en otros momentos, se van yendo hacia derechizándose o yéndose involucionando, ¿no? Toda la sociedad involuciona con esa lucha de clases. No solo somos nosotros y que decimos, hombre, pues mira que estamos perdiendo derechos, estamos tal, mira la sanidad como está, la pandemia ha servido para retroceder, la educación, es decir, hay muchas cosas, sino también espacios que eran nuestros y que de repente nos damos cuenta de que han involucionado y que ya no son tan nuestros. Y que entonces eso es lo que yo digo que hay que recuperar espacios. Yo qué sé, por poneros un ejemplo que no es a lo mejor lo que tú estabas comentando, pero el Ateneo de Madrid ha sido siempre un espacio muy, muy progresista y ahora mismo es un espacio con sus luces y sus sombras, ¿no? Que sí que hacen cosas un poco para no perder esa historia, pero generalmente pues ha involucionado mucho, ¿no? Y como eso, pues muchísimos espacios, pero tenemos que tener en cuenta que eso forma parte de la lucha de clases. Nosotros luchamos para ir avanzando y hacer retroceder al enemigo. Si nosotros no avanzamos, sino que retrocedemos, todo lo que llevamos con nosotros va retrocediendo e involucionando. Por eso hay que cambiar el signo. Hay que la lucha de clases sea nuestra, que empecemos a vencer, que nos han vencido ahora, pues sí, nos han vencido muchas cosas, pero no nos han derrotado. Nosotros sabemos resistir y sabemos luchar y tenemos detrás de nosotros muchas generaciones que han luchado, que tenemos que ver cómo lo han hecho y aplicar muchas de sus fórmulas e inventar otras fórmulas para ir avanzando y para ir haciendo que la gente se vaya organizando para esta lucha que tenemos aquí enfrente. Es que si lo dejamos, nos comen, porque ya lo veis, no es un problema de que ahora mismo, pues mira, estamos en pandemia, no, es que ahora mismo tú pides cita para el médico y te dan para mayo, médico de familia, médico de cabecera, o sea que, no sé, que es una cuestión de que estás mal en ese momento y tienes que tener el médico allí, no, para mayo pues ya o te has curado o yo qué sé, o te has muerto, una de dos. Pero quiero decir que en todas las historias vamos retrocediendo un poco. Y esto sí, yo estoy totalmente de acuerdo de ti, pero que yo creo que el problema es eso, la lucha de clases y el coger el toro por los cuernos y ponernos a ver cómo empezar a articular organizativamente a nuestra clase y a nuestro pueblo. Vale. Bueno. Vale. Guay, ¿has terminado, Luisa? Sí. Dice que se da por contestada. Vale, guay, perfecto. Bueno, Pedro ha puesto aquí en el chat su pregunta. Si quieres, plantéala ahora aquí por si alguien no la ha leído por el chat o lo que sea, y ahora te la respondemos, o si quieres te la leo yo aquí. Sí, léela porque yo no veo nada. Con haber pido turno o algo así en el chat. La leo yo, ¿vale, Javi? No hace falta que pongáis la pregunta en sí en el chat con pedir turno. Vale, leo. A ver, Pedro comenta. Un problema que nos encontramos a la hora de tratar con las masas es el de ligar sus inquietudes al proyecto republicano. Por ejemplo, un joven trabajador va de trabajo precario en trabajo precario, pero que no ve qué conexión tiene eso con la ausencia de una república popular y federativa. Es decir, nos cuesta ligar las injusticias a nuestra concepción de república. ¿Cómo podemos tratar esto? Esa es la pregunta. ¿Le quieres dar tú? ¿Le quiero dar yo? Venga, pues, hijo. A ver, yo creo que esto, Javi, ahora te dejo a ti, pero yo creo que esto es muy importante porque realmente lo que nosotros hacemos en los problemas laborales, los problemas sociales, los vamos desligando del problema político, de la alternativa política. Y somos nosotros, porque tú en el momento en que te das cuenta, los problemas sociales tienen, digamos, la sanidad, la educación, tienen un techo.
¿vale? Y a partir de ese techo, si no hay una alternativa política, suben y bajan pues como si fueran una noria. Tienen que tener una alternativa política para que eso se concretice, porque un problema no puede no tener una alternativa, no puede no tener una solución. La República sería la solución a ese problema con un programa y con una alternativa, no solamente la República te lo soluciona, no, la República te lo soluciona haciendo esto, esto, esto. Es decir, creando X cosas, no tener una alternativa concreta para cada cosa. Entonces, es importante lo que dice Pedro porque realmente desligamos las cosas, desligamos el trabajo productivo del reproductivo. Por ejemplo, un chaval que va de trabajo precario en trabajo precario, nosotros tenemos que decir, pero tú ves que esta legalidad no es la legalidad que soluciona tu vida y que soluciona tus problemas laborales. ¿Qué legalidad tendríamos que tener? Una legalidad que te dé un trabajo fijo, que te haga, es decir, que tengas unas condiciones laborales, tal. Bueno, pues vamos a ver, este régimen no te vale para esto, este régimen está apoyando el capitalismo y la alternativa nuestra, la República, tiene que tener un programa claro de cómo resolver el trabajo, las relaciones con las empresas, con la patronal, todo esto en un primer paso estamos hablando de una república, ¿no? De que hemos ganado las cosas por unas elecciones. Pues tiene que tener un programa claro para dárselo a ese chico y decirle, mira, esta es la alternativa que queremos y esto es por lo que tú tienes que luchar. Y los sindicatos están ahí para lograr también esto. Los sindicatos hay que involucrarlos en la alternativa republicana, en la alternativa política. No pueden ser organizaciones que no tienen una alternativa, sino solamente firmar convenios y las pequeñas. No, tienen también que ser entes sociales y entes políticos que se involucren por lo menos, que apoyen por lo menos, ¿vale? Ahora di tú. Que yo me no, nada, iba a decir 3/4 partes de lo mismo. O sea, yo creo que la pregunta es muy acertada y plantea una duda que es esencial para nosotros, para los comunistas, para los marxistas-leninistas. Yo creo que la respuesta está muy, muy en sintonía con lo que ha dicho Luisa, es que tenemos que aprender a saber ligar los problemas concretos de la clase trabajadora y de las masas con las que nos queremos, a las que queremos ir, con las que nos queremos rodear, con los problemas generales. Es decir, por ejemplo, en el supuesto del trabajador joven que has puesto que va de trabajo precario en trabajo precario, que bueno, aquí a todos o casi todos nos ha pasado, eso es lo que hemos tenido suerte de encontrar un trabajo en algún momento, ¿no? Nos ha pasado, pues precisamente como decía Luisa, pues bueno, esto es producto de una legalidad, de un sistema actual que no es interesante para ti, no te interesa porque tú perteneces a esta clase y esta clase en su conjunto no le interesa, no nos interesa esta legalidad. Pero obviamente tampoco podemos empezar la casa por el tejado, como quien dice. Yo creo que si de primeras aquí decimos que la solución a todos los problemas de la vida sería primero una república popular y federativa y luego ir construyendo, a seguir haciendo una revolución y llegar a un estado socialista, nos quedamos con grillos sonándonos de fondo, ¿no? Yo creo que es un trabajo progresivo, es largo, es complicado, es complejo, pero es el único posible, el de ir ligando poco a poco estas problemáticas concretas de no tengo trabajo, el trabajo que tengo es una mierda, tengo que ir de trabajo en trabajo, o cosas incluso de fuera del trabajo, pero relacionadas con el trabajo, como comentaba Luisa, con el mundo de fuera del trabajo, pues que a mi nivel personal me afecta en esto, o la cesta de la compra está exageradamente alta por lo que sea, ahora lo estamos viendo con el tema de la guerra, por ejemplo, de la guerra imperialista que se está dando en Ucrania. Pues llegar todas esas problemáticas e ir poco a poco elevando el nivel de las masas con las que vayamos trabajando. E ir poco a poco ligando, pues mira, esto te está pasando y dándoles soluciones concretas cada vez, elevando más ese contenido, sin más. Esto te está pasando porque, yo qué sé, este trabajo tuyo, el convenio es una mierda en este apartado, lo que sea, pues podríamos intentar otra cosa. Vale, tal, no sé qué, conseguimos esas cosas. Pero ni nosotros nos tenemos que contentar con unas pocas cosas, ni la burguesía se va a contentar con haber cedido en esas poquitas cosas que le vayamos a arrebatar, porque sabe que mientras nos mantengamos bajo el marco del sistema del 78 en el que estamos y bueno, del sistema capitalista en general, no vamos a conseguir más allá de algunas reformas.
incluso el capitalismo bueno y rosa y bonito tiene techo, ¿no? Entonces, poco a poco tenemos que ir explicando que bien, que podemos conseguir cosas y conseguiremos cosas, pero que al mismo tiempo cada vez será más necesaria el perseguir una ruptura con el régimen mediante una revolución. Y yo creo que ya está, por no repetirme mucho más, lo he dejado aquí. No sé si te das por respondido, Pedro. Pues lo tomo como un sí. Vale, perfecto, gracias. A ver, turno para Jacob. Jacob. Que, bueno, yo iba a decir en plan, un poco también siguiendo con lo que ha planteado Pedro, que me parece muy interesante, que muchas veces también, o sea, yo veo que el papel que tenemos los comunistas es también de tejer entre las distintas problemáticas, ¿no? Como decía Luisa, en plan, plantear una solución, o sea, como un resultado, ¿no? En plan de, tenemos todas estas problemáticas, todas estas inquietudes, y al tejerlas se apoyan las unas entre otras porque, por ejemplo, a lo mejor el movimiento obrero actualmente, seamos sinceros, está muy mal y necesita apoyo, por ejemplo, pongamos, con el movimiento, o sea, con las problemáticas que surjan en el barrio. Y a lo mejor se integra allí y así ya es un grupo más fuerte, ¿no? Porque contiene ambas problemáticas unidas por eso, por lo que constituye la matriz común, que es la república. O sea, lo que permite juntarlas es la república. Y al final eso va a ser resultado natural también. O sea, es, no sé cómo decirlo, no es causa-efecto, pero bueno, parecido. O sea, bueno, no sé, en plan, que me parece una cosa muy interesante, sobre todo por cómo está la situación actual en España, que muchas veces, pues eso, nos encontramos esas cosas que son sitios en los que no, a lo mejor por sí mismos no pueden avanzar, solos, obviamente. Y nada de eso. Vale, gracias. Estaba el micrófono hablando. Gracias, Jacob. No sé si Luisa quieres añadir algo a la intervención. Bueno, no ha sido una pregunta como tal. No sé si es cosa de mi parte, pero se te empieza a oír mal. Tenemos otro punto aquí. ¿Se te oye mal? ¿A mí se me oye bien? Sí, ¿a mí se me oye mal? Ahora Vale, ya bien, ahora ya bien. Sí, Vale. no, yo estoy de acuerdo con Jaco. Es que hay que unir las cosas. El capitalismo intenta separar para dividirnos. Somos una masa de desheredados muy grande y si todos nos ponemos de acuerdo podemos con el capitalismo. Pero el capitalismo ha aprendido mucho a lo largo de los siglos que lleva y entonces sabe perfectamente que dividiéndonos puede vencernos. Y por eso crea una serie de contradicciones que no son las antagónicas, pero sí que son contradicciones entre colectivos, entre mujeres, hombres, entre jóvenes, viejos, entre inmigrantes y autóctonos, es decir, va liando la cosa para que le va dando privilegios a unos, es decir, va dividiendo y privilegiando para machacar al de abajo, para que vea que el enemigo principal es el que lo está machacando en primer lugar, el que él ve no ve el iceberg completo, ve la punta del iceberg y entonces, claro, lucha pues con cosas, por ejemplo, el movimiento feminista es muy claro cómo lo ha manipulado el sistema y cómo lo ha llevado a ser un movimiento para nada revolucionario y en manos de la burguesía y entonces y ha perdido ya su objetivo de la liberación de la mujer y la liberación de no solo de la mujer sino de la mujer trabajadora y del hombre trabajador, de la clase obrera, que era en principio un movimiento con esta fuerza revolucionaria que se ha ido perdiendo desde que se ha echado en los brazos de los organismos internacionales como ONU Mujeres y como todo esto que nos marcan el paso
de la igualdad entre hombres y mujeres, no la igualdad entre ricos y pobres, porque de esa, claro, el sistema no quiere ni hablar, porque es su sustento y su pilar. Entonces, hay muchos ejemplos para ver cómo nos dividen para vencernos y para desviarnos de quién es nuestro enemigo principal. Y por eso lo que dice Yago es muy importante, unir. Nosotros tenemos que unir, ligar las cosas, ligar la reproducción con la producción, ligar los problemas que tenemos, las condiciones de vida que hay en un barrio con las condiciones laborales, porque están unidas, porque si tú tienes más salario y tienes unas condiciones laborales mejores, tendrás mejores condiciones de vida. Todo va ligado, pero todo lo separan para que nosotros no podamos unirnos y hacer un frente común y luchar contra ese enemigo principal que es el sistema. Eso es. Vale, tiene turno Joan Almeida. Hola, buenas. Hola. Yo quería hacer un apunte sobre el tema de los problemas que surgen en los diversos barrios respecto, por ejemplo, yo vivo en Valencia y aquí hay muchos barrios que tienen pues su asociación, su organización y sus cosas, pero se quedan muy encerrados dentro de los problemas que hay en cada barrio, que por ejemplo en el mío pues es un barrio que hay mucha fiesta y pues el problema principal es pues el ruido, ¿no? Hay otros barrios que se centran más en cosas que ponen en común otras asociaciones, como podría ser lo del Sareb o los desahucios y todas estas cosas, pero que en general los barrios, o sea, los vecinos de los barrios no llegan más allá de estos problemas, se quedan, ¿cómo decirlo? O sea, no ven qué es lo que causa los problemas, que al final es pues la legalidad que hay ahora mismo que permite que haya pues zonas mal cuidadas, desahucios y todas estas cosas. Entonces, yo creo que es importante hacer ver a la gente, a los vecinos de los barrios, que es en última instancia lo que provoca todos los problemas que están viviendo. Entonces, ahí es donde podría haber como una unidad entre todas las asociaciones y conseguir como una organización más cohesionada y más fuerte en general. Gracias. Sí, a ver, esto es muy importante lo que has planteado, súper importante, pero tenemos que ir a la raíz para entender. Es decir, nosotros en un barrio, en un pueblo, nosotros los digamos, militantes de partidos, y nuestro partido en particular así lo analiza, lo que hay es una lucha de clases por el espacio. Es decir, nosotros, las capas populares, pensamos que el espacio es un bien de uso, mientras que las clases dirigentes piensan que el espacio es una mercancía donde sacar plusvalor. Entonces, esto lo tenemos que tener súper claro, porque muchos de los problemas que tenemos en los barrios provienen de eso y son todos iguales. Es decir, ¿por qué hay ruido en tu barrio, en Valencia, en la zona de que hay millones de bares, discotecas, no sé qué, los jóvenes, la diversión? Porque el espacio lo han ganado los mercanchinfles, es decir, los que piensan que cualquier cosa que haya tiene que ser para sacar dinero. No para que tú vivas bien, porque tú puedes tener un bar o dos, pero no 18, pero no, aquí son 18 y hasta las 3 de la mañana y sin contar con nada más, simplemente porque así sacan más dinero. Es decir, un evento, cualquier cosa es una mercancía. Se cambia la legislación vigente incluso para que esté, por ejemplo, aquí en el caso de Eurovegas en Madrid, se cambió que tienen que poner un Corte Inglés en tu barrio, pues lo ponen. Que sabes que vas a tener coches por un tubo, que no vas a poder llegar a tu casa, que no vas a poder aparcar, importa tres bledos, porque con eso sacas plusvalor. En cambio, el habitante del barrio, el vecino, lo que quiere es vivir bien en su barrio, que lo que haya en su barrio sea un bien de uso, desde la vivienda
hasta la zona deportiva, hasta cualquier servicio, hasta la sanidad, hasta la educación, que sea todo para el bien de ese vecino que consume ese bien, que consume ese servicio, y que con ese servicio no va a ganar nada más. En los barrios no pasa esto. La sanidad, ¿cómo la tenemos que tratar? Porque de ser un bien de uso para luchar por la salud de ese barrio, pues se transforma en una mercancía que la venden a empresas transnacionales para que las gestionen, para que ya restrinjan personal, para que no podamos, tengamos unas listas de espera enormes. ¿Y por qué? Porque es un negocio, y entonces el negocio tiene que restringir personal y tiene que hacer, tiene que gestionar de acuerdo para tener beneficios. Y eso es todo. Ahí es donde están los centros comerciales, todo esto. Y entonces la lucha que nosotros tenemos que plantear en el barrio es la lucha de clases que nosotros tenemos que plantear, es la lucha por el espacio. Y unificamos todos los problemas de todos los barrios, desde la educación, la sanidad, los bares, todos juntos, y en zonas que los ruidos, lo que tú estabas planteando, todo esto lo podemos unificar viendo claramente que nosotros estamos luchando por un espacio para nosotros, para usarlo, para vivir bien, para que tengamos todos los servicios. Es un poco también este discurso el que tenemos que llevar a la España vaciada. ¿Por qué se va la gente? No se va porque... No, se va porque van restringiendo servicios. ¿Y por qué restringen servicios? Porque no dan plusvalor. Porque yo me voy a un pueblecito de Castilla y León, por ejemplo, y no me como una rosca, no saco nada. Entonces esa zona, pues que se vaya la gente, porque ahí no vamos a poner ni una discoteca, ni un bar, ni un centro de salud, ni una escuela, ni tan siquiera una escuela, porque tiene que haber no sé cuántos niños para poner una escuela. O sea, así de claro, ni podemos trasladar a los niños a un centro, ni no. Se quedan vaciadas porque no hay servicios, porque no puedes vivir como viven otras personas. No tienes los mismos derechos, y los derechos son para todos, ¿eh? Los derechos no se restringen por la zona en que vives, sino que los derechos son para todos. Y entonces tienes que cumplir con esos derechos para todos los habitantes. Pasa mucho eso, entonces yo creo que nosotros tenemos que ver en perspectiva la lucha en los barrios como una lucha de clases por el espacio. Y creo que así unificamos todos los problemas, y que podemos desde nuestra posición actuar con una claridad meridiana sobre con quién estamos luchando. Porque no estamos luchando con el pobre hombre que tiene el bar allí y que gana 2 pesetas, y no estamos luchando con el con el vecino que deja la basura no sé qué, y que no, estamos luchando contra las clases dirigentes que ven en la ciudad una mercancía, una forma de sacar plusvalor. Ya está. No sé si te das por satisfecho, hijo. Me ha gustado mucho la respuesta, muchas gracias. La verdad, o sea, hemos sido muy buena respuesta, me ha servido. Gracias. Gracias a ti. Vale, no tengo más turnos en el chat. No sé si alguien más se quiere animar a comentar algo. Todavía tenemos la veda abierta, así que ven, sin ser tímidos. Y si no hay más dudas, se ha quedado todo claramente, pues oye, lo hemos petado entonces, así que nos vamos contentos de todas formas. ¿Alguien quiere comentar algo? Hola. Hola, Laura. Hola. Bueno, yo, no sé si voy a aportar, más bien no, es un poco negativo mi aportación. Yo lo que veo muy problemático para que realmente lleguemos a una república es que hay muchos partidos que se dicen republicanos, pero yo dentro de esos partidos, compañeros míos de cada día, yo lo que veo es mucha ansia de poder, mucho egolatrismo, mucho querer subirse a la burra.
no sé cómo, no sé si soy capaz de explicarme, ¿no? Que en vez de luchar por realmente el bienestar de todos, pues como que lo que quieren es llegar ellos al poder. Y son muy amigos luego de enchufar a sus amigos, de... Sí, te explicas. Bueno, no sé qué complicado transmitir. Te explicas perfectamente, Laura. Y claro Sí, que ¿no? aportas, y claro que aportas. Tú siempre aportas con todo lo que nos mandas y con estar con nosotros. Evidentemente hay mucha gente que a ver, a nivel de la evolución que ha tenido la República, que en principio hay muchos partidos de izquierda que la rechazaron y que incluso eran más represivos que la policía con nosotros cuando sacábamos una bandera. Ahora mismo todo el mundo es republicano. ¿Pero cómo es republicano? Porque lo tiene en el ADN. Oye, yo me he encontrado mucha gente, hombre, ¿cómo no voy a ser yo republicana si lo tengo en el ADN? Pero no se trata de eso. No se trata de ser republicana porque eres española y porque eres de izquierdas y porque lo tienes en el ADN. Se trata de que la república es una alternativa política. Que hay muchos izquierdistas que dicen soy republicano, pero se van al pasamanos el día 6 de diciembre a besarle la mano a Felipe VI, ¿vale? De esos conocemos muchos. Conocemos muchos de los que sacan la bandera, pero luego están gestionando la monarquía y están diciendo en las cortes que no quieren que se investigue al rey, que no, a ver, que no se reforme el título de la corona. Es decir, por eso digo que hay que ser muy implacable, muy crítico con esta gente que utilizan la república como un concepto impostor. Nosotros tenemos que ser claros y meridianos y consecuentes. No podemos decir soy republicano porque lo llevo en el ADN y ¿qué me cuentas con eso? Soy republicano porque saco una bandera. No, tú eres republicano porque estás llevando la alternativa política de la república a la calle y estás organizándolo. Eso es el republicano. Para que un día tengamos esa república, un día podamos romper con el régimen y tener más cerca que lejos, porque si lo dejamos por mucho tiempo no la vamos a ver. Pero eso es así, eso es así. Tenemos que criticar a esa gente, pues eso de formas, ¿no? O sea, las formas, si yo soy esto, la libertad, los derechos, lo no sé cuánto, todos estos progres, perdonadme que os diga, pero es una palabra para mí muy despectiva porque en mi época los progres eran despectivos, eran los que estaban pero sin estar, no se mojaban, pues siguen siendo lo mismo. Es la apariencia, el yo digo, el yo no soy, el yo tal, pero es una doble moral. Es una doble moral que la izquierda nunca ha tenido y que la defensa de los intereses de nuestro pueblo no se puede permitir. No se puede permitir a gente con doble moral, que esté en el gobierno y al mismo tiempo esté diciendo que es de izquierdas y que defiende los intereses del pueblo. Eso no se puede permitir, porque no es verdad. Y nosotros tenemos que ser claros. Y no nos vamos a tirar de los pelos, pero tenemos que confrontar, porque el derecho a debatir y el derecho a criticar es un derecho fundamental para nosotros. Es un derecho fundamental. Y dejamos a todo el mundo que debata, dejamos a todo el mundo que diga sus ideas, porque nos parece que es imprescindible. Pero tenemos que denunciar estos conceptos impostores que lo que hacen es retrasar la idea de que la república es una alternativa política, no es una bandera, tiene su simbología, claro, la bandera es un símbolo importante, pero no es la bandera, no es el ADN que tengas inyectado porque tus padres te dijeron que tenías que ser republicano, no es nada de eso. Es una alternativa política que en estos momentos tiene nombres, apellidos, programa y hoja de ruta, vamos. Y si quieres unirte a ella, te unes, pero no digas que eres republicano y que nada más, porque no. Y eso es lo que tú dices un poco. Es confundir. Es no hay nada, es la indefinición, no hay nada definido. Todo es posible. Yo soy esto y lo otro. Bueno, yo en una reunión una vez
una mujer de Izquierda Unida así muy, pero vamos, creyéndoselo, que no no se estaba riendo de mí. Me dijo, hombre, es que yo no veo que haya ningún problema por ser republicana y ser juancarlista. Y yo dije, ¿cómo? A ver, ¿qué es esto? ¿No? Pero sí, pero se lo creían. Eran republicanos en el ADN y luego eran juancarlistas para colocarse, para tener cargos, para enchufar a su gente y para todas estas cosas, porque como vemos, la corrupción también evoluciona, ¿no? Y ahora no es ser corrupto darle un trabajo a tu hermano, pues ¿a quién se lo voy a dar? Pues a mi hermano, que es al que tengo más cerca, ¿no? Es lo normal, es lo natural. Esto evoluciona y va erosionando y por eso tenemos que ser firmes en la crítica. Yo creo que al gobierno de coalición hay que darle algunos toques porque la verdad, y además el PC, el otro día hablando con ellos, pues estaban preocupados precisamente porque la gente ya no los creía cuando, por ejemplo, el problema del Sahara, pues ahora estaban diciendo en la calle que ellos no estaban de acuerdo en esto, pero seguían en el gobierno. Oye, si no estás de acuerdo, vete. Pero eso es lo consecuente. Eso es lo consecuente. No, es que yo no estoy de acuerdo, pero es que no estoy de acuerdo con que se manden armas a Ucrania, pero hombre, si se mandan, pues yo sigo aquí porque, a ver, no puedo irme. ¿Cómo me voy a ir? Mis intereses están antes que los intereses de mi pueblo. Eso es lo que están diciendo, con esa doble moral y esa falta de definición de las cosas que hace tantísimo daño, porque son quintacolumnistas en nuestras filas. Y esto hace más daño que el enemigo que tienes enfrente. Y por eso hay que tener mucho cuidado con ellos y, desde luego, denunciar cualquier cosa. Sí, a mí me gustaría añadir una cosilla más sobre esto, y es que creo que el ejemplo más reciente que tenemos de este oportunismo tan descarado y tan salvaje que criticabais las dos, pues lo tenemos recientemente hace unos poquitos días, que Unidas Podemos lo que dijo que su plan para mañana, 14 de abril, a las 12, la misma hora, el mismo día de la manifestación republicana por el 14 de abril, va a hacer un servicio de streaming, va a hacer un stream o algo así, Sí. Y que todos los republicanos no se pueden perder esa cita. No, coño, lo que no se tienen que perder es salir a movilizarse a la calle y buscar sacar trabajo concreto a raíz de esa manifestación, con las organizaciones que vean que se mueven por los intereses de la clase trabajadora. Eso es lo que están haciendo, y no seguir convocando a desconvocar, por así decirlo, y jugar a la desmovilización, que es lo que llevan haciendo siempre. Y es lo que comentaba Luisa, muy republicanos de boquilla, de que yo te estoy hablando por aquí en stream 2 horas, haciendo memes o lo que sea, sobre mira cómo nos metemos con Juan Carlos, pero la verdad están en el gobierno de coalición tragando con todo lo que les dicen que tragan. Y sin proponer ningún tipo de alternativa, y es más, jodiendo una convocatoria tan importante como es la del 14 de abril en España. Un ejemplo que me parece flipante. O otras cosas cuando, por ejemplo, ya no solo Podemos, cualquier grupo así oportunista en general, hablando, por ejemplo, de asambleas republicanas o soluciones al conflicto monarquía-república o la contradicción monarquía-república que hay, pues un referéndum en el que se equiparen monarquía y república. Y no, perdona, eso tampoco es, porque no puedes poner al mismo nivel monarquía y república, porque la monarquía, lo que tenemos ahora mismo, es ilegítimo, que viene de un golpe de Estado perpetrado por unos fascistas y perpetuado por una dictadura fascista por el cargo de Franco, y que luego dejó todo atado y bien atado para tener lo que estamos teniendo ahora. Y ahora pretendes darle la legalidad poniéndolo como una opción perfectamente válida frente a la opción que se cargaron para ponerse ellos en el poder. Pues no es plan tampoco. Eso les estás haciendo el favor a ellos. Ya simplemente proponiendo esa idea de un referéndum entre las dos partes como si fuesen iguales, ya les estás dando la victoria prácticamente, porque les estás reconociendo legitimidad. Y no la tienen. Es que eso es una parte muy importante de lo que tenemos que hacer comprender a las masas, los republicanos y los marxistas-leninistas sobre todo, que el gobierno actual no es legítimo. El régimen del 78 no es legítimo. Lo legítimo es nuestra causa, nuestra lucha, la lucha de la clase trabajadora. Eso es lo legítimo. Y nada más, solo quería apuntar esas dos cosillas que me parecen importantes también. No sé si la compañera se da por respondida o...
Hay una palabra todavía, ¿no? Sí, hay un par de turnos todavía. Está esperando a que dijese algo Laura. Bueno, Laura se dará por... Sí. Sí, se dará por... Vale, pues le damos la palabra a Sí, Jacob. me doy por respondida. Gracias, Laura, preciosa. Vale, pues le damos la palabra a Jacob y luego a... Perdón. Le damos la palabra a Jacob y luego a Willy. Sí, yo quería decir, de hecho, o sea, justo como un poco por donde ha ido Javi, de que la República también, o sea, la construimos, o sea, no es algo que elegir y luego cuando se cambia República, pues se van a crear, por ejemplo, una educación popular, unos barrios populares. No, o sea, nosotros creamos ese movimiento y todas esas problemáticas y luego ya se convierte en una república, o sea, va justo al revés de lo que defienden muchos, ¿no? O sea, por eso llegan al momento de ponerlo como una elección. No es una elección. Nosotros creamos y ya, o sea, allí ya puede ser todo lo que queramos, ¿no? Pero en plan, no se trata de elegir nada. Y eso sí que no se ve por parte, por ejemplo, de Podemos, porque no creen en crear una república. Ellos creen que se va a crear una república y ya sola va a cambiar todo, en plan, como desde arriba, en plan, va a hacer magia y va a convertir los barrios en esto, la escuela en esto, las fábricas en esto, no. O sea, solo eso, tener mucho cuidado también con ese oportunismo, que no es solo que le da legitimidad, sino que además le quita todo a la república. Ya no es una república popular. Muy bien, Yago, no tengo que decir nada porque estoy totalmente de acuerdo contigo. Además, esta gente que piensa que por arriba se construye todo, que son como los déspotas ilustrados, es decir, todo para el pueblo, pero sin el pueblo, por Dios, que huele mal. No sé, es un poco eso, son los iluminados que resuelven el problema, que al final, como se ve, pues no resuelven nada. Y quien tiene que construir es el pueblo y quien tiene que hacer las cosas pues es el pueblo y al frente pues la clase obrera, que es la más lúcida para guiar el proceso y nada más. Sí, tampoco tengo nada más que... Yo ya no lo oigo. Hola. Sí, ya. Ahí está, vale. Vale, gracias, Jacob. Willy, cuando quieras. Bueno, yo no me voy a entretener mucho porque lo habéis dicho casi todo, ¿no? Pero sí puntualizar algunas cosas. O sea, que todos sabemos, o la inmensa mayoría intuimos, que las organizaciones tipo Podemos, Izquierda Unida, etcétera, se han dedicado en los últimos años precisamente a hundir el movimiento republicano y el movimiento popular. Lo que tú decías de lo que van a hacer mañana, pues efectivamente, o sea, es más de lo mismo. Ya lo hicieron cuando la abdicación de Juan Carlos, ¿vale? Lo que pasa es que ahora están tan sumamente divididos, tan sumamente hundidos, que tienen que tratar por todos los medios de seguir en esas poltronas, en ese poder, para no hacer absolutamente nada. Su función está clarísima, cada día más, y para muchísima más gente, y es hacer de colchón al régimen. Punto. No hay más vuelta de hoja. Pero aquí la importancia está en que nosotros, los que somos conscientes de eso, sepamos explicárselo a la gente que tenemos alrededor, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, a la gente que va a comprar con nosotros al mercadillo de la zona. Tenemos que explicárselo. Y hay que dejárselo muy claro. Y como decías de los barrios, o sea, es que es importantísimo que recuperemos los barrios. Cuando comenzó este régimen del 78, tuvieron grandes dificultades porque el gran movimiento popular que había en asociaciones de vecinos, de jóvenes, culturales, de pensionistas, etcétera, tenía una potencia increíble. Tanta es así que os voy a poner solo un ejemplo para que veáis lo que era en aquel entonces y lo que es ahora. Que en aquel entonces subieron 50 céntimos el autobús y el Ayuntamiento de Pozuelo estuvo tomado durante 6 meses por los vecinos de Pozuelo. No el Pozuelo de ahora, sino el vecino de los Pozuelos, de los trabajadores.
del pueblo. O cuando subieron 10 céntimos el pan y había 1,5 millones de personas en Moratalaz porque estaban en contra de la subida del pan. Sin embargo, en estos momentos nos han subido el pan, la luz, el gas, han desmoronado la educación y la sanidad, etcétera, y apenas se moviliza la gente. ¿Por qué? Pues porque en aquel entonces ya se encargaron esos oportunistas, esos revisionistas, de hundir el movimiento popular para hacer de colchón, de bomberos del régimen y que no pudiera seguir avanzando. Y hoy siguen haciendo el mismo papel. Pero es nuestra obligación, nuestro deber, el estar con nuestros vecinos, el movernos de tal manera que entiendan que solo ellos unidos, organizados en sus barrios, en sus puestos de trabajo, van a conseguir que esto cambie. Y esa es la República, no hay otra, esa es la República, pero tenemos que empezar a hacerla donde estamos. No tenemos que ser, como está pasando pues, el movimiento republicano en Madrid, por ejemplo, ¿no? Que tenemos ahí el Encuentro Republicano de Madrid, hay tropecientas organizaciones y resulta que quienes movilizan, quienes hacen la manifestación, no son ninguno de ellos, somos nosotros. Los que precisamente los que decimos que hay que llevar a las agrupaciones republicanas, a las asociaciones de vecinos, a los pensionistas. Esos son los que están organizando la manifestación de mañana, por poner un ejemplo. Ellos hablan de unidad, pero resulta que no son capaces de hacer un manifiesto común con nosotros, ni con nadie, porque prefieren hacer el suyo propio. O dar sus mítines al final de la manifestación aparte, como si fueran otra cosa. Entonces, toda esta gente ha demostrado ya más que suficientemente que no es con ellos con los que tenemos que estar. Los republicanos tenemos que estar con nuestra gente, con los trabajadores, con la gente con la que convivimos. Y es súper importante que lo tengamos claro, porque solo así es como vamos a avanzar. Pues yo totalmente de acuerdo con lo expuesto por el camarada. Yo no añadiría... No tenemos nada que decir. No tenemos nada que decir, exactamente. No tenemos nada que decir. Asumimos todo. Eso es. Vale, seguimos con el procesillo. En el chat no hay más turnos de momento. No sé si alguien más quiere votar o preguntar algo. ¿No? Ya ha cuajado todo, parece, ¿no? Ya lo tenemos claro, así que ya claro. hasta la próxima. Llevamos ya a lo tonto 1 hora y 40 minutos desde que ha empezado todo, así que yo creo que está dando bastante de sí, está sentando guay. Si no tenemos más turnos, lo podemos dejar por aquí zanjado. Vale. Lo podemos dejar por aquí zanjado. ¿Vicky, has dicho algo? Vicky dice que cuando le digamos corta la grabación. No, sí, nada, pues si no tenemos más turnos, pues vamos a proceder a terminar. Simplemente que como conclusión, que esperemos que haya quedado claro nuestra postura y porque nosotros defendemos lo que defendemos y reivindicamos lo que reivindicamos y acudimos donde queremos acudir. Yo creo que al final la lección que tenemos que sacar es que efectivamente tenemos que pegarnos a las masas y a las clases trabajadoras con nuestra propuesta, ligando sus problemas concretos, incluso si no son conscientes de ellos en primer lugar, porque a veces pasa, con la raíz de esos problemas, ¿no? Yo creo que esa es la labor principal ahora mismo y que la lucha por la República es una lucha que puede abarcar y abarca muchos temas concretos y un tema general. Y nada más, que sigamos para adelante, que sigamos trabajando, que nosotros a lo nuestro, que combatamos a los enemigos que tenemos fuera y que tenemos dentro, que eso es muy importante, que nos veremos en las calles, que es donde tenemos que estar, y que mañana no solo es cuestión de desfilar en la manifestación del 14 de abril ni en la del 6 de diciembre, es cuestión de desfilar porque estás reivindicando algo y sobre todo porque quieres continuar un trabajo a raíz de esos desfiles, sacar contactos, dar cosas que hacer, movilizarnos, es lo que hace falta. Eso es lo que nos hace falta ahora mismo. Y nada, por mi parte, nada más. Quería concluir ahí para que no quedase así muy anticlimático. Vámonos para casa. Bueno, pues salud, república y socialismo, que es lo que queremos. Eso es. Salud a todos. Y nada, gracias por conectaros y tal.
a ver,